Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es jueves 24 y una vez más estamos aquí para una retransmisión de debates TSS. Como os anunciamos en semanas anteriores, esta semana íbamos a hacer algo un poco distinto a los debates que estamos haciendo habitualmente, y es que, como nos lo habéis pedido, hemos hecho un pequeño resumen o compendio de la información más importante de los debates que emitimos el 15 de abril y el 22 de abril, que ambos iban sobre la titulación de grado para técnicos superiores sanitarios. Entonces, lo que hemos hecho es preparar un pequeño resumen de ambos debates. Recordaros que si queréis ver los debates íntegros lo tenéis en el canal de YouTube de SETS, solo tenéis que buscarlo por fechas. 15 de abril el primer debate, 22 de abril el segundo. Esperamos que os resulte útil resumir casi 4 horas de debate en algo más de una hora. Os recuerdo que en el primer debate contamos con la presencia de Francisco Javier Montero Gaspar, secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios SIETES. Nos acompañó también José Joaquín Durán, presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios SETS, y Juan Felipe Rodríguez, que es el presidente del Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. Nos estuvieron contando qué pasó en aquella huelga del 2005, historia de por qué no estamos en grado, movimientos que se han hecho hasta ahora. Entonces, es muy interesante volver a ver esos pequeños momentos que nos ayudarán a clarificar muchas cosas. Técnicos sanitarios entra ya en su 4ª semana. Reclaman que su titulación se equipare a la de sus colegas de la Unión Europea. Rostros de cansancio y desesperación. Una huelga de hambre que dura ya 5 días, por eso no son infrecuentes las visitas del SAMUR. ¿Cómo se llama? Son los técnicos de laboratorio que con la huelga están paralizando la sanidad pública. El gobierno ni les ha recibido ni les ha escuchado. Pagan los de siempre, claro. Bueno, yo acabo de salir ahora mismo del hospital de operarme y han tardado 18 días más de lo que me dijeron. Tenemos otro paciente en la planta 14, en oncología, y está a falta de hacer las pruebas. Y lleva ya más de 15 días. Ha tenido que esperar bastante tiempo el tema de hacerle una resonancia. Los profesionales de rayos y analíticas quieren tener la misma preparación que en el resto de los países europeos y otros 20 más de nuestro entorno. Actualmente estudian formación profesional y quieren que sea carrera universitaria. Y en Camerún, en Ghana, en Djibouti, sus planes de estudios heredados de las colonias de las metrópolis son los planes de estudios franceses y británicos. Y así es. Los titulados españoles tienen menos estudios que los titulados africanos. Por cada día de huelga se dejan de hacer 25.000 pruebas solo en una comunidad autónoma. Está parando lo que es coagulación, hemogramas, banco de sangre, pruebas cruzadas. De radiología, de anatomía patológica, técnicos de radioterapia, medicina nuclear. No nos hace ninguna gracia a nadie que los pacientes estén sufriendo listas de espera. Si no existe una intención de negociar por parte del gobierno, los técnicos sanitarios continuarán con su huelga de hambre y paralizando nuestra sanidad. La primera explosión que viví de compañerismo de verdad, ¿no? Lo que vivimos los que estábamos encerrados en huelga de hambre en la Facultad de Medicina fue impresionante. El apoyo de los compañeros de Madrid, de los que vinieron de fuera en autobuses a las grandes manifestaciones y marchas que hubo, las sentadas frente a la sede del PSOE que entonces gobernaba, y luego un sentimiento de frustración muy grande de salir aquel día que nos engañaron, hay que reconocerlo, con el fin de huelga, con los grupos que se creaban de trabajo en el Ministerio de Sanidad, como siempre se crean grupos para no llegar a ningún sitio, y la frustración de saber que la voluntad política que tenía que haber cambiado las cosas no se iba a poner en marcha, y que la solución de nuestro problema, y lo sigo pensando a día de hoy, no estaba en España, sino podía estar en Europa como miembros de la Unión Europea, y con todo lo que después se ha ido desarrollando a nivel de titulaciones en Europa. Pero ya desde el año 95, con los títulos que salieron entonces, de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear por primera vez conjuntos, o laboratorio de anatomía, ya vimos que había una necesidad imperante entonces ya de cambiar las titulaciones. Siempre pongo la misma anécdota, o el mismo dato, no es una anécdota, cuando hablamos con ministerios, con universidades y demás. En el año 95
La radiología, que es mi ámbito, por ejemplo, bueno, estaba evolucionando muy deprisa, pero todavía estaba a años luz de lo que significa, o el radiodiagnóstico, de lo que significa hoy. Y sin embargo tuvieron la gran idea de fusionar dos especialidades que veníamos con las titulaciones anteriores de la regulación de la formación profesional del año 70 en España, que eran de 1.800 horas, como era radiodiagnóstico y medicina nuclear, fusionarlas en una sola titulación, pero para dejarnos mantenernos en FP, bajarlas a 2.000 horas, ¿no? O sea, 1.800 más 1.800 son 3.600, pero decidieron fusionarlo en 2.000 horas. A partir de ahí, el desastre en función, el desarrollo científico-tecnológico de nuestras titulaciones, tanto la parte de imagen, medicina nuclear, radioterapia, como laboratorio de anatomía patológica, incluso otras más minoritarias de nuestras especialidades de técnico superior sanitario, ha sido brutal. No es vanidad, pero es posible que seamos las titulaciones o las profesiones sanitarias que más desarrollo científico-tecnológico han acumulado y que van a seguir acumulando en los próximos años y en todo este periodo. Y, sin embargo, nunca se nos ha atendido la reclamación que en un principio era transformación en diplomatura, y cuando entró en vigor el Espacio Europeo de Educación Superior y España, asumiendo los compromisos que firmó con Europa, no solo con la Unión Europea, sino con el total de la OCDE, los 48 países que suscriben Bolonia, prescindió exclusivamente, única y exclusivamente, de las titulaciones de técnicos superiores para ser adaptadas, como se había hecho en el resto de Europa, a grado, ¿no? Todas las titulaciones en España, todas, de todas las ramas, no hablo solo de sanidad, ingenierías, abogacía, no sé, de cualquier rama de laboral, fueron adaptadas, algunas con problemas muy serios, como eran los ingenieros técnicos respecto a los europeos, algunas con desarrollos en máster como ejercicio habilitante para situarlas al nivel de Europa, y sin embargo los lobbies que todos conocemos han impedido y siguen impidiendo que los técnicos superiores sanitarios españoles tengan la titulación acorde a sus necesidades, a las necesidades del sistema y a las necesidades que marca la Unión Europea y todos los firmantes de los acuerdos de Espacio Europeo de Educación Superior para desarrollarse y para tener una formación decente. Que yo sepa, salvo los médicos, nunca nadie ha conseguido reunir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un fin de semana en plan express y urgente para debatir un tema. Esto lo consiguió la huelga que hicimos en Madrid, cuando reunieron a todos los consejeros de sanidad, porque se dieron cuenta que con la huelga los hospitales se paralizaban. Perdón. Eso fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ver que el propio consejero de la Comunidad de Madrid vino en persona a vernos un domingo en la Facultad de Medicina, cuando estábamos allí. De hecho, se comprometió a hacer una cosa y el hombre la hizo. Lo que pasa es que después no tuvo éxito. Y lo otro es que en este tema concreto se consiguió que los sindicatos de clase, a pesar de que los utilizaron y ellos nos utilizaron a nosotros, se consiguió que reconocieran que el ámbito de competencia nuestro era de nivel 4, no de nivel 3, que es el que seguimos teniendo hasta ahora, ¿no? Teniendo claro eso los sindicatos grandes, pues a fecha de hoy lo lógico en cualquier país civilizado es que estuviésemos ya en el ámbito universitario, ¿no? Pero bueno, ya es. Significa que no somos el nivel 1 de los 4 niveles que pone el MECES, que ya los explicaremos después si queréis, sino que estamos en el 2, es decir, el de un graduado, se está reconociendo, ¿no? Como bien ha dicho Paco también, el Ministerio hizo 2 informes oficiales, uno en el 95 y otro en el 2006, si no recuerdo mal. El del 2006, pues un poco más completito que el anterior y más actualizado. Y también vienen a reconocer lo mismo, es decir, eso está ahí, está a falta de voluntad política. Y de ejecutarlo, claro, no solo de la voluntad. Después, la sensación que hubo de unidad en aquella época, yo creo que no la he vuelto a ver nunca, desde entonces hasta ahora, por parte del colectivo. El colectivo nuestro, por 2 razones. Una, en un principio estábamos todos muy separados. Como veis, la filosofía que hay aquí es la de tener las especialidades a la hora de la reivindicación totalmente juntas. Cada uno defiende lo que es de su especialidad, pero eso no quita que el fin último que hay detrás del objetivo, hay un objetivo común y es conseguir el mismo nivel de académico, mismo nivel de competencias, ¿no? Al igual que el resto de los países avanzados. Esto es una filosofía nuestra que se mantiene en estas 3 organizaciones y, bueno, tristemente vemos que, no sé por qué,
todavía siguen habiendo organizaciones que prefieren ir solas y nosotros, mientras estemos en la coyuntura actual, o estamos unidos o no tenemos poder de presión. Era que la conciencia profesional que debe tener nuestro colectivo profesional debe ser única, o sea, debe ir unido todo junto en el mismo, debe ser un puño de golpeo hacia la administración. La administración sabe que tenemos todo el razonamiento legal, jurídico, práctico, todo, laboral, profesional, lo sabe de sobra. ¿Qué nos falta? Nos falta pegar un golpe en la mesa. ¿Cómo se consigue eso? Estando todas las especialidades de la rama nuestra unidas. Pongo un ejemplo simple, las recientes especialidades últimas que se acaban de crear en muchas comunidades autónomas. ¿Cómo van a entrar mejor estas especialidades técnicas de grado superior que son ahora? Si no lo hacen los que ya hemos vivido esto, difícil lo tienen, les esperarían 30 años para ponerse al día. Entonces, por favor, no equivoquemos la táctica y centrémonos y seamos todos con una misma conciencia profesional a nivel de reivindicar y que sepamos que nosotros, aparte de ser lo que somos, tenemos que demostrarlo día a día, porque nacimos con, no sé si denominarlo San Benito o desgracia o no sé cómo ponerlo, de que tenemos que estar constantemente demostrando que somos los mejores en lo nuestro y que por eso reivindicamos que personal no cualificado no tiene que estar en los sitios que corresponda. En general, el colectivo estuvo unido, si bien hay que decirlo, y yo esto lo tengo clavadito, es como un pin que llevas aquí. Hubo organizaciones que se dicen de técnicos de algunas especialidades que se dedicaron a boicotear la huelga en 2005. Y sindicatos de clase, que fue el problema que tuvimos aquí en Cataluña, un sindicato concretamente, no diré cuál, que los que estaban dirigiendo las asociaciones de técnicos estaban metidos en un sindicato y se dedicaron a boicotear la huelga de técnicos. Y eso hay que decirlo. Eso nos hizo a otro grupo de técnicos, pues, el ver que en toda España se estaba moviendo y aquí no. Entonces, eso nos hizo revolucionarnos, empatizar, por supuesto, y empezar a trabajar, ¿no? Sobre el tema de las organizaciones, yo eso creo que es muy importante, y lo ha dicho Juan Felipe, el ir todos juntos. Nosotros desde SETS y desde SIETES y desde el colegio profesional, también me atrevo a hablar de ese nombre, creemos que tenemos que ir todos juntos. Somos una profesión con especialidades. Yo siempre digo lo mismo, los médicos no tienen un colegio, para hablar del tema de los colegios, un colegio de alergólogos, otro de traumatólogos, no, son médicos. Nosotros somos técnicos superiores sanitarios con 11 especialidades. Y es importante que nos lo creamos y pensemos así, porque esa es nuestra fuerza. Lo que decía, que se hizo un consejo interterritorial en fin de semana. Claro, tenemos la capacidad de paralizar los hospitales. Los técnicos superiores sanitarios estamos en los servicios clínicos centrales. Somos fundamentales para el diagnóstico. Yo desconozco, a lo mismo hay algún médico que lo hace, ¿qué médico es capaz de dar un alta sin un análisis de urgencia o una radiografía en los casos que sea necesario? Claro, habrá casos que no hace falta ni radiografía ni análisis, ¿no? Somos muy importantes. Hoy por hoy, sin diagnóstico, sin las pruebas de diagnóstico, sin una codificación, en el caso de documentación sanitaria o otras especialidades que no las voy a mencionar todas, es muy importante. Somos necesarios para que el hospital funcione, ¿no? Sobre lo que estaba hablando del pasado, yo creo que es necesario, hemos querido empezar por el pasado, porque es necesario recordar. Yo cuando decía que las organizaciones hemos evolucionado, cuando aquella huelga tenemos una asociación de asociaciones, una federación y otra federación de sindicatos. Yo creo que hemos evolucionado, tenemos un colegio profesional de todas las especialidades, que eran posibles, que es el de la Comunidad Valenciana, para nosotros es nuestro colegio porque es el referente, y todo lo demás que se haga es perder fuerza, perder energía. Yo siempre lo digo y con todo respeto a los colegios que hay de una especialidad. ¿Qué fuerza tiene un colegio con 200 colegiados? El número importa mucho por la presión, por los números, por los recursos económicos, que la gente se piensa que estamos aquí por economía. Es que los sindicatos solo queréis afiliaciones. Para ver quién paga a los abogados, si no los paga las afiliaciones. Y encima no tenemos ni subvenciones. Y eso tenemos que concienciarnos, tenemos que apoyar nuestras profesiones. Encima, en Valencia, la Comunidad Valenciana, para decirlo con precisión, el colegio es obligatorio, pero no obliga al colegio, obliga a la ley. Compañeros de la Comunidad Valenciana, que no os obliga el colegio, que os está obligando la ley a estar colegiados. ¿Os imagináis los médicos saltándose o los enfermeros no queriendo estar colegiados? Hay que estar colegiados, tenemos que apoyar nuestras organizaciones porque son las que van a posibilitar el conseguir los objetivos.
Y es importante que la organización, como herramienta, tenga el apoyo de los profesionales. Si no somos capaces de trabajar en torno a nuestras organizaciones, lo tenemos muy jodido. Podemos hacer todas las guerras de guerrillas que queramos, pero no vamos a ningún sitio. Entonces, desde estas organizaciones, y yo hablo en nombre de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, trabajemos en pro de la evolución. A nivel sindical, a nivel de la defensa y evolución. Y a nivel del colegio lo mismo. Defensa y evolución de nuestra profesión. Y en vez de poner tantos palos en las ruedas, tantas dificultades, veamos qué podemos hacer por nuestra profesión. Y vayamos todos a una. Y lo vamos a conseguir. Si no lo creemos, lo vamos a conseguir. Y tenemos que estar concienciados porque en algún momento, si no hay buen rollo político, la vamos a liar. Pero tenemos que estar concienciados. No vale estar llamando a la lucha en las redes sociales, pero cuando vamos al hospital predicamos solo en el desierto. O sea, tenemos que tener a la gente ya preparada para, si hay que liarla. Pero tenemos que ir muchos. Si vamos 3 o 4, hemos perdido la batalla. Nosotros hacemos acciones todos los días y para eso necesitamos el apoyo del colectivo, tal como decía José Joaquín, respecto a lo que gastamos en abogados, en denuncias, en demandas, en estudios, en informes. Y eso solo se consigue con un colectivo unido. Yo cuando miro hacia arriba y hacia abajo, veo que los médicos tienen su colegio, su organización colegial, sus sociedades científicas y su sindicato. Las enfermeras, exactamente igual. Miro para abajo y veo las auxiliares también. Y sin embargo miro a mi lado, a los lados, y me encuentro con un colectivo en el que hay una parte sustanciosa o importante en la que todo el tema de unión, acción, actuaciones, pues se les queda muy lejos, ¿no? Entonces, estos días estamos asistiendo, por ejemplo, a un debate en redes sociales con un movimiento, gente muy joven que ha llegado hace poco a la profesión, en la mayoría de los casos, no todos, en las que a golpe de redes sociales piensan que van a poder cambiar las cosas, ¿no? Y yo quiero aprovechar su energía, ¿no? Porque son gente que tiene ganas de hacer cosas y si quieren demostrarlo, que se unan a organizaciones, que elijan en la que quieran estar. Pero desde el salón de casa con un ordenador y un change.org no se cambia absolutamente nada. Al revés, se retrasa. Porque hay iniciativas, por ejemplo, de firmas, de recogida de firmas, que ya están recogidas en aquella huelga del 2005, por ejemplo, ¿no? Yo tengo depuradas, o sea, filtradas y no repetidas, 66.000 firmas de 80 y tantas mil que se recogieron, aparte de 400 y pico de facultativos de Madrid y demás. Pero recoger firmas para fomentar, por ejemplo, una iniciativa legislativa popular, empieza ya torcida la cosa, ¿no? La iniciativa legislativa popular, primero tienes que presentar al Congreso de los Diputados, a la mesa del Congreso, una solicitud y el motivo, con una exposición de motivos y con un texto articulado de una proposición de ley. Cuando tú presentas 500, cuando tú le presentas al Congreso todo eso primero, el Congreso te autoriza a recoger firmas durante 9 meses, máximo prorrogable a 12, para llegar a 500.000 firmas. Una vez que estén esas 500.000 firmas y estén filtradas y verificadas, que no están repetidas y que son correctas y corresponden a ciudadanos, lo único que consigue eso es que la mesa del Congreso lo ponga en la orden del día de un pleno del Congreso, en la que los diferentes diputados y grupos parlamentarios lo van a debatir. Bueno, pues para hacer todo ese camino, con toda esa curva y lo que supone conseguir 500.000 de firmas, ese trabajo lo estamos haciendo, tanto con los ministerios, con los grupos parlamentarios, con los diputados. No hace falta tener 500.000 de firmas para que nos hagan caso. Ni tener 500.000 de firmas va a conseguir nada. Porque que sepáis que desde el año 83, la legislatura que empezó en el año 83, en el año 84, el mismo año de nuestra orden ministerial de integración en el Sistema Nacional de Salud y de creación de nuestras categorías profesionales, ha habido 94 iniciativas legislativas populares en España. 94 se han tramitado. Solo 2 han tenido efecto. Una es la tauromaquia como patrimonio cultural y la otra no recuerdo lo que era porque todavía era más olvidable, ¿no?, para nosotros. Y se han rechazado 92, entre ellas algunas tan serias y tan importantes como el estudio, una comisión nacional de investigación, como se ha hecho en otros países que pasaron por las mismas desgracias que el nuestro, una comisión nacional de investigación sobre los bebés robados, los bebés sustraídos durante el franquismo y gran parte del principio de la democracia, hay casos hasta el año 92. Pero aquí tenéis, por ejemplo, a 2 personas de las que estamos hablando
que hayan ido a Bruselas, a la Comisión Europea, a defender de viva voz el problema del grado en este país. Estamos aquí. Falta una que tenemos la suerte en la Comunidad Valenciana de que está ahora residiendo con nosotros y es un colegiado más, que es Jesús Morillo. Pero Jesús Morillo, Paco Montero y yo estuvimos en la Unión Europea para defender públicamente ante la Comisión el tema de la titulación de grado. Creo que es una cosa importante que se debe de conocer y sí que sabemos que después posiblemente han habido otras organizaciones que han ido, pero defendiéndolas con voz allí, en directo, delante de los diputados, de los europarlamentarios, únicamente los que os acabamos de... Y en dos ocasiones. Y en dos ocasiones. Y lo digo a ese tipo de movimiento que hay ahora tan arbitrario, tan anárquico, que lo único que hace es perjudicarnos. En serio, se perjudica más. No se dan cuenta, pero es que... Ha dicho antes Vanessa el tema de la acción. No os preocupéis, que en ello estamos. Y la unión va a ser de todos cuando llegue el momento. No solamente de estas organizaciones que hay aquí, que hay otras organizaciones dispuestas a movilizar y con toda seguridad sé que si se da la orden de juntarnos y armarla, se va a armar y fuerte. Tener completamente la mente tranquila en ese aspecto. Nosotros no somos solamente nosotros tres. Nosotros pensamos siempre por el colectivo y si hay que unificar, a la hora de actuar, actuaremos. Ahora, si algunos de los que se dicen defensores de los técnicos no quieren, pues volverá a pasar como pasó en el 2005. No, está claro, es importante. Yo siempre digo lo mismo, lo más importante es empezar a defender el puesto de trabajo, la profesión en el puesto de trabajo. Ahí es donde se empieza. Y después hacer pedagogía en cada laboratorio, en cada servicio de imagen, en cada unidad de codificación, en todos los puestos donde haya un técnico superior sanitario, se ha de empezar a hacer de profesión y defender la profesión. Y las organizaciones son herramientas. En el caso del colegio es una herramienta de derecho público, o sea que no estamos hablando de una asociación privada donde nos organizamos, ya sea sindicato, asociación y demás. Cuando hemos comenzado, hablaba que las organizaciones que se movieron en 2005 ya no existen, hemos evolucionado. ¿Por qué? Hemos evolucionado a base de golpes. Cuando decidimos crear SETS y SIETES, SETS venía de lo que fue FETES Cataluña, la Asociación del Ámbito de Cataluña, y que más o menos creíamos que funcionaba bien. Pero había compañeros del resto de España que nos decían, oye, ¿por qué no intentamos montar una sociedad al estilo que tienen las profesiones médicas, que aglutine el mayor número de técnicos posible y que nos sirva para evolucionar, con productos que nos puedan hacer evolucionar, con productos, perdona la palabra, revistas, medios para publicar, etcétera, ¿no? Eso a nivel formación que sea de calidad, adecuada al bolsillo del técnico, etcétera, ¿no? En eso andamos, no es fácil, pero en eso andamos. A nivel sindical, lo mismo. Dos sindicatos que eran autonómicos deciden unirse para intentar que haya una sola voz, la del sindicato de los técnicos superiores sanitarios, de todas las especialidades posibles, de toda España, donde tiene que haber técnicos en cada hospital. Tiene que haber técnicos en cada hospital. Y un solo sindicato. Si queréis mirar para arriba, como decía Paco, los que van de verde, joder, solo hay uno. Y solo de enfermero, no hay otros profesionales, Nosotros aquí, cuando se creó este sindicato, era con ese objetivo. Un solo sindicato. Mira, en Castilla y León, justo antes de la pandemia, nos lanzamos y ahora mismo tenemos gente súper movilizada. Pero eso necesitamos que surja en todos los hospitales, en todos los servicios. Y esto no es ni mío, ni de Paco, ni de Juanfe. Esto es de los técnicos superiores sanitarios. Exacto. Y este es nuestro medio de comer y es lo que nos da de comer y lo que nos hace dedicar, pues, probablemente la mitad de nuestra vida. Entonces, intentemos hacerlo con todas las garantías, de la mejor manera, con ilusión y, sobre todo, que se nos reconozca. Y no dejemos que nos sigan metiendo zancadillas. Sin hablar ya de aquellos que tienen el síndrome de Estocolmo, porque todavía nosotros, cuando hemos conseguido a nivel sindical sacar usurpadores, hay gente que se va con los usurpadores. Tío, pongo un ejemplo. En mi hospital en Valdebrón, entre el 14 y el 17, que sacamos 40 diplomas de enfermería de los servicios de laboratorio y anatomía. Había gente que se cabreó y se dio de baja con el sindicato en aquel momento. Decía, oye, que son 40 técnicos que están en el paro, que van a venir, que a esta gente no se le echa, que se les van a colocar donde ellos, para lo que ellos han formado, para lo que han estudiado, ¿no? Pues eso hay que seguir haciéndolo. Y yo, sobre todo, cuando la gente se mete con las organizaciones, no le gusta cómo se están haciendo las cosas, por favor,
meteros en las mismas e intentar cambiarlas de dentro. Y estas organizaciones lo que pretenden es que ser la voz de muchos técnicos y que haya muchos técnicos trabajando, que no sean organizaciones unipersonales, que tenemos muchas, que hay algunas. La formación profesional nos constriñe en 2000 horas y la evolución científica tecnológica en nuestras titulaciones hace mucho tiempo que ha superado esas horas. Y la mayor demostración de que se ha superado es cuando la administración está aprobando, por ejemplo, unos cursos llamados máster, o le llamarán máster en el futuro, de FP, por ejemplo, en cultivos celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo puede meter dentro de las 2000 horas de formación, que ya están pues como un baúl repleto de ropa que está a punto de explotar porque no le cabe nada más. Con el agravante, además, de que comparando con lo que estudian nuestros homólogos europeos, que os recordamos que tanto en los informes del año 98 que citaba antes Juan Felipe como en el informe de síntesis del Ministerio de Sanidad del año 2006-2008, se recoge que realizamos las mismas funciones que ellos, que es la base de la reclamación. Las funciones son las mismas, las titulaciones tienen que ser acordes. Que teniendo una formación básica acorde a los europeos de 4.000, 4.500 horas, con futuro desarrollo en posgrados, en máster y doctorados, luego podría haber una superespecialización con un máster en algo muy específico de cultivos celulares. Pero ocurre lo mismo en la rama de imagen. Las necesidades de profesionales con una formación adecuada a día de hoy dan el paradigma de que, como el límite de las 2000 horas no se puede superar, pues los cardiólogos han necesitado tener técnicos formados en ecocardiografía y para ello han tenido que desarrollar un programa educativo y ese programa educativo son 900 horas, solo en sí, ¿no? Entonces, eso se ofrece como un diploma fuera de la titulación en la que te formas en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina, durante 9 meses y haces prácticas en 11 grandes hospitales de Madrid, ¿no? Eso tenía que estar incluido dentro de nuestra titulación. Más grave todavía, una de las cosas que el Espacio Europeo de Educación Superior marca y sería fundamental para incluirlo en las necesidades formativas que tenemos, es que todas las ramas del saber de una profesión estén conjuntas en una titulación. Bueno, pues en España se llega al descaro, para no tener que aumentar esas 2000 horas y sacarlos de la FP, de sacar titulaciones en la rama química, por ejemplo, de laboratorio de calidad, que en cualquier país del mundo forman parte de la base formativa de la titulación de laboratorio y luego tendrás su especialidad, podrás ir por la parte de laboratorio clínico, podrás ir por la parte de laboratorio de investigación, podrás ir por la parte de laboratorio de salud medioambiental o podrás ir por la parte de anatomía patológica. Más todavía, cuando España aplica directivas europeas que son de obligado cumplimiento, con perfiles profesionales, cualificaciones profesionales específicas, como ocurre en los laboratorios anatómico-forenses o de medicina legal, Europa exige que haya un profesional que no puede existir en España, porque la titulación está separada. En Europa, ese profesional nace de la titulación de laboratorio y anatomía patológica conjunta. En España, hacen falta 2 profesionales para cumplir esa directiva, el de laboratorio y el de anatomía. Son multitud de ejemplos de cómo la administración, con la fuerza de los lobbies, y los voy a recordar quiénes son los lobbies, está por supuesto el lobby de enfermería que todos conocéis, pero no desdeñéis nunca la fuerza que tiene la patronal de la sanidad privada, que quiere mano de obra muy barata y muy especializada y es contraria a de principio contraria a cualquier cambio porque supondría un aumento considerable de sueldo. Daros cuenta que en la privada, no sé en otras comunidades autónomas, pero en Madrid estamos ahora, el sueldo de una privada no llega ni al 50% del sueldo de la pública, en muchas ocasiones. Entonces quiere seguir disfrutando de unos superprofesionales que le hagan resonancias, que le hagan ecografías, que le hagan escáner, pero por ejemplo, en la rama de imagen, pero que no tengan un nivel de titulación superior porque se podría tener que pagarles más dinero, ¿no? También es ridículo que les pagan a los que están por encima, ¿no? Pero aún así pretenden preservarlo. Y luego el otro lobby que tenemos en contra, que tiene mucha fuerza, sobre todo a través de un sindicato de clase, que es UGT, es el lobby del profesorado de enseñanza de formación profesional, ¿no? Ellos mismos nos reconocen que no están capacitados ni formados para darnos las enseñanzas que necesitamos. Es más, recurren a nosotros muchas veces durante el verano para que se les formen las nuevas cosas que han salido en el temario y demás, pero tienen el miedo de perder la guinda del pastel de la formación profesional que somos nosotros y nosotros lo sentimos mucho. Nosotros no nos debemos al profesorado, nos debemos a la ciudadanía y al sistema sanitario. Entonces, esos 3 lobbies son los que llevan 40 años impidiendo el desarrollo correcto de unas titulaciones que, cuando hemos ido a Europa, como antes comentaba Juan Felipe, se llevaban las manos a la cabeza de las situaciones que teníamos, ¿no? En los últimos meses hemos mantenido reuniones con Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidades, se les ha entregado toda la documentación que nos han requerido. Es más,
Nos han pedido hasta la documentación del año 98, que también se les ha aportado, los famosos librillos que publicó el Ministerio de Sanidad, donde ya empezaba a destacar entonces, cuando todavía no había titulaciones de grado ni nada de eso en Europa. Ni los guardan. Ni los guardan, a pesar de estar editados por el propio Ministerio de Sanidad. Se les ha administrado toda la documentación posible y toda la justificación, pero es que no solo buscamos la justificación porque lo digamos que somos técnicos. Toda esta documentación va avalada por todas las sociedades médicas españolas de las especialidades de imagen y radioterapia y las europeas. Porque estamos viendo que hay cosas que se enfocan de una manera y no lo son, que si los años, que si, bueno, una serie de cosas que a lo mejor se ha errado en algún momento y nosotros tenemos una estrategia a seguir que no la voy a explicar ahora, por supuesto, porque creemos que es la que va a dar resultado. Y si tendremos que movilizar, movilizaremos. Decir que en el tema del laboratorio hay universidades que ya está el grado en marcha, ¿vale? Esto es así, quiero que lo entendáis. Dice, no, es que nos tienen que pasar a grado. Nos tienen que pasar a grado a nosotros, que somos técnicos superiores de laboratorio, para ver la manera de cómo tenemos que llevar a ese nivel, a nivel de competencia 4, en estudios, a nivel académico también. ¿Qué pasa? Pues ocurre que, y voy a poner un ejemplo que lo quería decir, que no quería no hablar de ello sin que acabara el debate, que es el tema de los compañeros de técnicos superiores de dietética, lo que está ocurriendo con ellos, ¿vale? Os lo pongo en paralelismo, hablo de laboratorio y de dietética, veréis por qué. Técnico superior de dietética, 2 años posterior a bachiller. Grado en nutrición humana, 4 años en universidad, con el mismo requisito para entrar que un técnico superior en 2. Funciones que hacen las mismas. O sea, esta es la realidad de este país. Esta es la realidad de esta querida España. Es decir, tenemos 2 profesionales, un técnico superior en dietética y un graduado que eran diplomados hasta hace unos años, universitarios en nutrición. Si te vas a la práctica, a lo que hace cada cual, es idéntico. Bueno, pues ahora hay una guerra por parte de algunos colegios de los nutricionistas, no todos, de algunos, sobre todo de 2, en empeñarse en hacerle la guerra a los técnicos superiores de dietética y prácticamente que el mensaje que lanzan es el de tú no puedes hacer nada si no te superviso yo. ¿Os recuerda algo esto a los de laboratorio, claro, imagen, anatomía? ¿Os recuerda algo, verdad? Totalmente. Pues eso es. ¿Qué pasa? Las titulaciones que están en grado hay en Barcelona varias, en Lleida también, en Sevilla también, en Valencia también. Alcalá de Henares. Madrid, Alcalá de Henares. O sea, el título está. ¿Qué pasa con esos titulados que salen con el título de laboratorio biomédico bajo el brazo? Que no les sirve para trabajar en el sistema. ¿Por qué? Porque, como bien han dicho, existimos nosotros y somos los que estamos regulados para trabajar de técnicos superiores en el laboratorio biomédico y en imagen para el diagnóstico. Lo mismo, bueno, por cierto, la imagen para el diagnóstico, creo que no sé si lo ha nombrado Paco, había una prácticamente en la Universidad de Barcelona. Barcelona. Sí. Tumbado por los lobbies. 4 días antes, de un lunes y era el jueves la presentación. Cumplió todos los requisitos, pasó por ANECA. Por eso cuando escuchamos ahora algunos mensajes por ahí escritos, que es que sí, hay que hablar con el vicerrector de ordenación académica de una universidad, pero por favor, pero a estas alturas hablar con el vicerrector de una facultad, donde tienes que ir es donde está el problema. O sea, ya vale de soltar mensajes que no van a ningún lado, ¿no? Por favor. El tema del grado está claro, vamos a hacer grado. Los que estamos aquí, no sé si lo veremos, pero que vais a hacer grado, sí. Los que sois más jóvenes, espero que sí. Los que sois más jóvenes, seguro. ¿Por qué? Porque la realidad está ahí y cuando una cosa está, puede tardar más o menos tiempo, pero sale. Yo confío en que sí, en que lo vamos a conseguir. Pero no va a caer solo, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. Exacto. Eso hay que ir. Y bueno, no nos olvidamos tampoco de otras titulaciones que hay, que en otros países igualmente son universitarias, ¿vale? Como son las de documentación sanitaria, audioprotesistas, que están recientemente entrando ahora en el sistema, desgraciadamente, después de unos años, todavía ha costado que entraran en este ámbito para ser reconocidos simplemente a la hora de poder trabajar en la plantilla orgánica de un centro sanitario, ¿no? Quiero también, que antes se me ha olvidado al principio, ha sido un error por parte mía, dar las gracias a todos los técnicos
que estuvieron con dos de los que estamos aquí hoy en la Facultad de Medicina en el 2005, encerrados con nosotros. Yo eso no lo voy a olvidar nunca, las personas que estuvieron allí. Después cada uno pues elige la manera o si seguir al frente de organizaciones de técnicos o no. Pero me acuerdo perfectamente de cada uno de ellos y quiero hacer mención especial que hay gente que ni lo sabe, que no son conscientes, que de los 16 que estuvimos allí, por lo menos 8 tuvieron que irse por temas de patología, ¿vale? Incluso alguno ingresado en UCI, ¿vale? Entonces, por favor, un respeto para las personas que han luchado por vuestra profesión. Cuando criticáis a alguien en los chats y lanzáis esas barbaridades que uno piensa a veces por las circunstancias que sea y que a lo mejor en un momento dado hasta tiene razón. Un respeto por aquellos que os han defendido a capa y espada, a vuestra profesión, y que ha puesto la salud personal de ellos por vosotros. Por favor. Ya hay movimiento en algunas comunidades autónomas para crear sus propios colegios profesionales. Una de ellas la ha nombrado también Paco antes, que es la Asociación Gallega, pero hay otras comunidades autónomas, no sé si procede decirlos o no. Lo de Galicia es conocido, pero hay otros sitios que no sé si es conveniente decirlo o no, pero que lo que estamos buscando es un Consejo General de colegios de técnicos superiores sanitarios, que se sepa, de técnicos superiores sanitarios, no de laboratorio, no de anatomía, no de imagen, no de radioterapia, no de documentalistas, no de dietéticas, colegio unificado. Los únicos que tienen colegios por especialidad aislada son los protésicos dentales y los higienistas dentales, porque tienen una ley de creación propia en cuanto a competencias. Está claro. Y bueno, el ejemplo que ponía antes, ¿no? Que la unión, la fuerza la da el número. Y no es igual ahí con 4 detrás que con 3.000, ¿no? Eso influye mucho, ¿no? Y sobre todo eso, yo sé que este debate se ha quedado corto y en algunos momentos seguramente nos hemos ido por las ramas. Yo creo que quiero que nos quedemos aquí es que estamos trabajando, que podemos hacer mucho más si somos muchos más, si todos remamos en la misma dirección, si nos dejamos de tanto criticar y nos ponemos a trabajar. Y el principal punto donde hay que trabajar es en el centro de trabajo, con el compañero de al lado. En aquellos sitios donde sea posible hay que intentar crear nuestra sección sindical para desde el centro de trabajo empezar a crear estructura a nivel provincial, a nivel autonómico, etcétera. Y así vamos a conseguir, a través del sindicato, de la sociedad científica, se están solicitando, se va a impulsar colegios profesionales de técnicos superiores sanitarios con la ayuda del Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana, que, como he dicho, es nuestro colegio, el de todos. Nos gustaría tener muchos más colegios y tener consejo, pero de momento solo tenemos este colegio y es el nuestro, el de todos. Con lo cual, y a los compañeros valencianos, os lo dice un andaluz que reside en Cataluña y ha ejercido siempre en Cataluña, no es que obligue el colegio, que obliga la ley, que hay que estar y que tenemos que ser muchos, que cuanto más seamos, más fuerza tendremos y más rápido llegaremos a la meta. No es igual. El empoderarse y creerse lo que somos y que un sindicato, y os digo lo mismo de siempre, mirar arriba y mirar abajo, mirar a enfermeras y médicos y mirar a auxiliares, por ejemplo, que es lo que tenemos más cercano. El empoderarse y tener representación no es solo para hablar con el gerente, es la célula mínima de unión de los profesionales del servicio, que a su vez es una célula que se conecta con la del Departamento de Salud o con la de la gerencia regional, provincial, con la gerencia regional y con el resto de hospitales de España. Nosotros el crecimiento de este año pasado, en plena pandemia y en plena situación de coronavirus, aparte de ser brutal, en muchos territorios donde antes los técnicos no tenían representación, está dando resultados en aquellos hospitales donde siempre han pensado que las cosas no iban a cambiar, ¿no? Y que esto era así por designo divino, ¿no? No, las cosas no son así. Recordar siempre una cosa, todo lo que reclamamos no es innovación, es cumplimiento de la legalidad vigente, que no la cumplen. No estamos pidiendo que inventen, que creen, no. Tanto en el título de grado, por la adaptación de España al espacio europeo superior, como en el reconocimiento de las funciones y el pleno derecho que tenemos establecida, por ejemplo, en el Estatuto Marco y en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, como en la formación continuada, como en todos los déficits que tenemos laborales, incluso económicos, ¿no?
Aquel que no está representado o que no está unido, muchas veces se la pegan y se la clavan. El hecho de estar unidos y tener una representación en un centro sanitario y que se escuche la voz de los técnicos cambia la realidad y la situación de los técnicos. Y yo no voy a decirlo, lo pueden decir los cientos de compañeros que durante este año han creado y se han organizado en hospitales y han creado secciones sindicales y con los que trabajamos todos los días. Por ejemplo, un caso muy concreto y muy llamativo, el caso de Aranda de Duero. En 4 días se afilió el 80% del hospital al sindicato de técnicos 7. Y es porque los compañeros han visto que necesitaban, las compañeras más bien, otra cosa. Y de aquí nuestro agradecimiento y, bueno, todas nuestras energías, igual que las de ellos, es por cambiar la situación. Y la vamos a cambiar. Pero en Aranda y en el resto de municipios, de hospitales, donde la gente tenga ganas de cambiarla. Donde la gente prefiera seguir llorando por las esquinas, pues ahí sí que no podemos hacer nada. Pero si queremos cambiar, pasar del dicho al hecho, aquí tenemos las herramientas. Hace un buen rato nos decían que si no alcanzábamos a todo, las organizaciones, que contratásemos más gente. ¿Contestáis vosotros o contesto yo? Yo prefiero, mejor no. Nos encantaría contratar gente, pero un sindicato o una asociación, un sindicato, no puede contratar gente. Ya podemos contratar el administrativo o el abogado o la periodista en un momento dado. Exacto. Pero que vamos a los que mejores pueden hacer esa labor es de los profesionales. Se tiene que contar con un colegio profesional absolutamente para todo por parte de la administración. ¿Por qué? Porque es el representante oficial de la profesión, ¿vale? Después están otros ámbitos que están aquí además representados, sindical, científico, etcétera, con comités técnicos, laborales, etcétera. Cada uno tiene su sitio a la hora de actuar. Pero, fijaros, la Universidad de Lleida, en Cataluña, cuando todavía tenía en pañales el pedir el grado de laboratorio biomédico a ANECA para que después lo oficializase, nos pidió su aval, el aval del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios, para que ellos lo metieran en ANECA y fuera aprobado en el ámbito universitario. ¿Vale? O sea, llegaros hasta pensar un poco... ¿Cómo que una universidad le pida al colegio que le avale? Pues sí, así fue, a través del que fue después rector Viñes, una grandísima persona también. Doctor Germiño, sí. Y después, lo último que quiero decir ya, y dejo ya a vosotros la palabra, yo sé que hay organizaciones ahora mismo, o ni siquiera las hay, que a lo mejor lo tienen en la cabeza, pero ni tan siquiera tienen una comisión gestora hecha, de técnicos que buscan y tienen la misma filosofía que nosotros. La misma. Tienen el mismo objetivo y buscan lo mismo. Y somos lo mismo. La misma manera de actuar. Entonces, por favor, todas esas organizaciones, yo pido, yo desde el colegio puedo pedir a nivel colegial, pero pido a todos, y estoy seguro que tanto José Joaquín, representando a la sociedad científica, como Paco, desde el sindicato de técnicos, lo que les pido a esas organizaciones es que haya un diálogo, que se abra un diálogo, que se hable con nosotros e intentar que el mayor número de gente posible apoye esto. Porque es por el bien de todos, ya lo hemos repetido en todos los ámbitos, a nivel de reivindicación, a nivel de actuar, a nivel de que se resuelvan los problemas, o estamos unidos o no vamos a ningún lado. La vamos a convocar en el momento que la gente esté concienciada, que tengamos posibilidad de que sea un éxito. Somos herramientas, como ha dicho José Joaquín. Nosotros somos herramientas. Ya la hemos ganado, pero el dicho al hecho y el trecho. Hay que ver cuánto hay en mi laboratorio que van a hacerla. A mí gente que también me pregunta, oye, ¿cómo lleváis lo del grado? Digo, ¿cómo que cómo lleváis lo del grado? Si lo del grado es mío y es tuyo, es nuestro. Claro. A ver, ¿cómo llevamos lo del grado? ¿No? O sea, vamos a hacer huelga, pero ¿quiénes? ¿Quiénes vamos a ir? ¿Todos? Pues venga, vámonos. Mañana mismo. Pero hay que tener a la gente concienciada. Si hay mucha gente que se la suda directamente del tema. Va allí, hace sus 7 horas. Como decía José Luis, el compañero de 7, que está a punto de jubilarse. José Luis me decía, es que es muy fácil, llega cuando tú tocabas en tu laboratorio o en tu servicio de radiología, vas, cuelga la bata y te olvidas. No es nuestro caso. Nosotros no colgamos la bata. O la cuelga, pero te la lleva debajo del brazo porque sigues trabajando. Lo dice muy bien Graciano Pablo, que os recomiendo que veáis la entrevista que hicimos el pasado otoño con él,
Él diferencia entre una profesión y una ocupación. Eso es. En el momento que tengamos presente, que tengamos conciencia de que somos una profesión, que no somos una ocupación, habremos ganado mucho. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y una cosa muy importante, tenemos que dejar de ser puente entre el auxiliar y el enfermero. O sea, en el sentido académico me refiero. Estamos ahí en tierra de nadie, tierra de paso. Eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, eso es así y eso tenemos que cambiarlo. Pero para eso tenemos que cambiar la conciencia de la gente. El que se está dedicando, el que se gana las habichuelas, permitidme la expresión, dedicado a esto, si quiere estar mejor, tiene que hacer cosas. Si quiere estar así, entonces nada, que no haga nada. Entonces, yo toda esa gente que dice, vamos a la huelga, venga, ¿cuántos somos? ¿Somos muchos? Mañana mismo. Somos motivos nos sobran y nos llevan sobrando muchos años. Claro, motivos nos sobran. Sí, con respecto a lo que ha dicho José Joaquín, recalcarlo, es importante, pensarlo un momentito, nada más. Los screenings que se hacen en anatomía patológica, se descarta, ¿vale? A través de microscopía, tumores benignos de los que no lo son. Lo hace un técnico superior en anatomía patológica. La labor que hacen, por cierto, los técnicos de anatomía patológica en la medicina legal y forense, que muy poca gente los conoce, la labor que se realiza en toda unidad donde se emiten radiaciones ionizantes, o sea, aquello no es una fábrica de hacer bollos o churros, no. Se están administrando radiaciones ionizantes a un paciente, ¿vale? Los resultados que validamos, pues por ejemplo en laboratorio, cuando estamos en turnos de tarde y noche y no hay facultativos, ¿quién valora esos resultados para saber si están bien o no? Vosotros. El segundo debate, que como os decía al principio, lo emitimos el día 22 de abril, aparte de José Joaquín Durán y Francisco Javier Montero Gaspar, contamos también con la presencia de Francisco Calvo y Jesús Morillo, que ambos fueron miembros del comité de huelga, de la huelga de técnicos del 2005, y nos aportaron también sus vivencias durante esa época. Entonces, bueno, os dejo con los mejores momentos y yo creo que puede resultar muy interesante. Comentaros que si tenéis cualquier tipo de duda, lo podéis dejar escrito a través de las redes sociales, que os contestaremos seguro. Os dejamos con el debate. Estas son las autoridades españolas, ciegos. Y este es colectivo profesional, probablemente FETI está aquí y los profesionales están durmiendo. Que la gente está esperando que haya un mago que por mí va a luchar y cambiar. Esta gente no consigue hacer el cambio si vosotros no queréis hacer el cambio. No depende de las estructuras, depende de vosotros. Equiparación académica es lo que necesito para tener el título. ¿Qué pasa con los profesionales que ya somos técnicos superiores de la especialidad correspondiente? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ATS, ayudantes técnicos sanitarios, diplomados de enfermería. Una equiparación profesional. El sistema los veía como iguales. Si bien el título de uno era universitario, el de otro era una formación profesional del momento. El Sistema Nacional de Salud buscó las pasarelas para profesionalmente equiparar a estos profesionales, retributivamente eran iguales, etcétera. Y a aquellos que quisieron se les dieron facilidades para conseguir la equiparación académica. Yo siempre lo he hablado con los compañeros que han sacado el título de grado en Portugal. Vosotros la equiparación académica ya la tenéis un título europeo. Los que somos FP2, como nos decía cuando yo estudié en el 92, formación, además nos llamaban FP2 las nóminas y todo para putearnos, pues tendremos que hacer medidas compensatorias, pero eso ya llegará. Yo creo que ahora lo importante es que veamos si nos sentimos a gusto con nuestra profesión, si queremos mejorarla, si queremos estar mejor pagados también. Y sobre todo una cosa muy importante,
reconocimiento, que nos reconozcan, porque hay muchos sitios donde no nos reconocen. La gente no nos reconoce, pero es que hay algunos gerentes de hospitales que tampoco nos reconocen. La homologación que llaman los compañeros o la equiparación con Europa no es automática ni gratuita, evidentemente. Necesita de un proceso formativo en entidades capacitadas para dar ese grado, que son las universidades, y se realiza a partir de una valoración de la experiencia profesional contrastada, por supuesto, de la formación continuada o formación que haya tenido el aspirante contrastada, documentada, de una valoración también de sus actividades formativas fuera de lo que es de ser alumno de una formación, sino de haber participado en publicaciones, en revistas, en libros, en ponencias, en congresos y demás. A partir de ahí se realiza una especie de currículum formativo que debe de seguir cada alumno de manera individual y de acuerdo a sus características que ha presentado con esta documentación. Tenemos el precedente de los compañeros de imagen para el diagnóstico principalmente que acudieron a Coimbra a establecer el grado y donde el Ministerio de Educación portugués establece pues, ese sistema de evaluación sobre la documentación que presenta el candidato y se le fijan unas enseñanzas que necesita para acceder al nivel de título de nuevo grado. Bien. Paralelamente a esta situación de preguntas durante esta semana con el grado y demás, hemos vivido una situación que todavía nos tiene en parte en shock, pero a la que tenemos que responder inmediatamente, que es con la formación en el Ministerio de Sanidad de equipos de trabajo para la revisión de cualificaciones de los técnicos en cuidados, los actuales técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y seguidamente los celadores. Con todo el máximo respeto a las legítimas reivindicaciones que puedan tener esos dos colectivos, la situación que se ha derivado en el Ministerio durante esta semana es totalmente contraria a cualquier razonamiento lógico. Primero tienen que solventar el tema actual de los técnicos superiores españoles, técnicos superiores sanitarios españoles, que no tenemos encaje en el Espacio Europeo de Educación Superior, a pesar de que España ha suscrito todos los acuerdos del Espacio Europeo de Educación Superior, y luego tendrían que pasar a formar parte a tomar en situación o a poner en situación la situación que tienen esos otros colectivos. O lo pueden hacer incluso paralelamente, pero no pueden, como han hecho hasta ahora, haber instaurado unos equipos de trabajo para la revisión de esas cualificaciones. Y aquí volvemos a un punto que durante el año 2019 y 2020 estuvimos alertando bastante desde SIT y desde SETS. Y es el error de haber participado en plataformas conjuntas, en reivindicaciones de reclasificación profesional con los que están actualmente en C2 y el C1. Lo advertimos por activa y por pasiva. No era nuestra pelea. Esa pelea es diferente en el nivel, en la situación que tienen los auxiliares, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Nosotros teníamos un grupo B creado. Juntar las dos reivindicaciones en una plataforma conjunta solo nos iba a traer problemas y evidentemente nos ha traído problemas. Los problemas que nos ha traído es que no solo se va a abordar o se está abordando la reclasificación administrativa, por decirlo de alguna manera, el paso del C2 al C1, sino que se ha optado también por una revisión de las cualificaciones profesionales de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería con el objetivo de convertirlos en técnicos superiores. Entonces llega un momento que, quiero decir, se ha dicho por activa y por pasiva, se avisó. Los compañeros, sin saber el contexto en el que se estaban moviendo, ni siquiera hicieron caso de nuestras indicaciones. Los 3 sindicatos que van a participar luego, porque ahora hay unas comisiones técnicas en el Ministerio de Sanidad, pero luego se incorporarán los sindicatos que tienen representación. Esos sindicatos que ahora mismo son Comisiones Obreras, UGT y CESIF, los que han apoyado y comandado esta reivindicación. Luego hay otros dos, que uno es la CIGA y el otro es la unión que tiene CEM, SATSE y el profesorado de educación, en una maniobra que hicieron de organización virtual, pero que les permite tener presencia en las mesas generales, tanto de sanidad como de educación. Haría un llamamiento que sería extensivo también a la gente que estudia. Las escuelas son importantes. Ellos al final van a acabar siendo técnicos y teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros actualmente. Para mí, el tema de la reivindicación que tienen los técnicos auxiliares en enfermería me parece muy loable y todo el mundo debe de mejorar y eso va a redundar en la asistencia que podamos tener cuando caemos enfermos o estamos ingresados, ¿no?, en un hospital. Pero nosotros tenemos otra reivindicación totalmente diferente.
nosotros lo que reivindicamos es la equiparación con los colegas europeos. Necesitamos el tema del grado, necesitamos una mejor formación. Pero a veces nos encontramos dentro de nuestro propio colectivo profesional técnicos que solo miran su ombligo, ¿no? Solo miran su especialidad o su titulación, ¿no? Nosotros en la parte de imagen, sí que hemos constituido ya desde el año 2014 una comisión institucional con las organizaciones que han querido estar y que quieren seguir permaneciendo en ellas, con los compañeros de SEGRA, graduados en radiología en Coimbra principalmente, aunque en otros países también, con organizaciones que son autonómicas de representación de técnicos y tal, pero encontramos un vacío muy grande en la parte de laboratorio de anatomía patológica. Si bien tenemos el respaldo en anatomía patológica muy claro en sus libros blancos plasmado de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, reivindicando una formación de grado universitaria para los técnicos por parte de los patólogos, en el laboratorio nos encontramos un problema con las propias luchas internas que tienen los profesionales sanitarios que ejercen de facultativos en nuestros laboratorios, analistas, bioquímicos, farmacéuticos y demás. Entonces, obtener el respaldo ya es muy difícil, pero es que a nivel de organizaciones de técnicos no ha sido posible entablar relaciones para establecer un programa común. Nosotros lo hemos hecho. Los técnicos que no seáis de nuestras organizaciones, si estáis afiliados o seáis socios o participéis con otras organizaciones de laboratorio de anatomía patológica, si existen en el laboratorio, las suelen englobar conjuntas, que sepan que la pelea es conjunta común y que la pelea es ahora. La pelea no va a ser, como dice Graciano Paulo en el principio, no va a venir nadie con la varita mágica. O lo hacemos nosotros o nadie lo va a hacer por nosotros. Y la mayor demostración la tenéis estos días con los los grupos de trabajo formados en el Ministerio de Sanidad, donde se atienden las reivindicaciones de los de cuidados auxiliares y de los celadores. ¿Qué quería apuntar? Los grados en Europa, muchas veces hemos hablado, cuando explicamos cosas, hemos hablado de número de horas, de formación y demás. No es solo el número de horas. Los grados universitarios están encaminados a reconocer responsabilidad y autonomía en el ejercicio profesional. Y nosotros lo tenemos. Tenemos desde cualquier validación que realizan los técnicos de laboratorio o los de anatomía cuando están procesando células o analizando o determinando células cancerígenas. Los tenemos en imagen para el diagnóstico cuando nosotros en nuestros hospitales, en nuestras urgencias, nos llega, por ejemplo, un paciente. Son ejemplos básicos, pero es para que todo el mundo me comprenda. Cuando nos llega un paciente con una fractura de cadera, ¿cuántos de vosotros nos realicen directamente el preoperatorio con la placa de tórax? Son decisiones personales, sí, a partir de protocolos, pero son decisiones que tomamos nosotros sin necesidad de que nadie nos lo diga. La autonomía y responsabilidad en el trabajo es fundamental para conseguir el grado. Y muchas veces nos encontramos a compañeros de cualquier especialidad que dicen, no, yo no hago esto, no asumo estas funciones porque no me las pagan, no me las reconocen. Ese es el gran error, ¿no?, que tenemos dentro de una parte de la conciencia colectiva. Asume esas funciones y luego reivindícalas, que así es como han progresado, y tenéis el ejemplo más claro, la enfermería. Sí, bueno, yo por terminar un poco con lo que ha dicho Paco Montero hace un rato, con el tema de la administración de contraste, que eso está ya directamente dentro de nuestro currículum formativo. Entonces, sería una de nuestras competencias que es por donde deberíamos de empezar, a leernos nuestro currículum formativo y saber hasta dónde llegan nuestras competencias. Cuando vienen los alumnos nuevos y yo he estado en una escuela y les he preguntado siempre por qué hacían rayos porque yo, al ser de rayos, me venían los alumnos de rayos, y muchos de ellos, un porcentaje bastante elevado, no conocía nuestra formación, no conocía nuestra titulación, se la habían encontrado de golpe porque querían haber pasado a la universidad a hacer fisioterapia o enfermería por norma general. Y es un problema añadido que hemos tenido siempre porque, bueno, pues la titulación nuestra, el Ministerio de Educación nos ha tenido como pasarela del bachiller a la universidad, haciendo entre medias un curso de técnico superior. Y eso ha ido siempre ha funcionado negativamente para nuestra profesión. Los que habéis seguido en la lucha y los que estáis mostrando la cara ahora con 7, mi admiración, porque yo sé que es la única lucha válida que se está haciendo hasta ahora y la que se está realizando.
Y aunque yo he estado apartado, llevo unos años apartado de esta pelea, he visto que los que siguen y de lo que me ha llegado a mí sois de los mismos, o sea que sois los mismos los que estáis trabajando y los que estáis peleando. Viendo también algo que mandó Juan Felipe hace unos días por WhatsApp, me cuesta pensar de que no hayamos conseguido o que hayamos conseguido tan poco después de todo lo que se ha peleado, de todo lo que hemos peleado, y me incluyo un poco también, para conseguir nuestras propuestas, la proposición que tenemos y el deseo que tenemos de conseguir la titulación de grado. Es imposible saber, es extrañísimo ver que no se haya conseguido nada después de todo lo que se ha hecho. Dos presencias en el Parlamento Europeo, una huelga de un mes y pico, con una huelga de hambre que bueno, pues ya se habló de ella la semana pasada. La proposición de ley conseguida por todos los grupos parlamentarios y no haber conseguido ni un propósito ni ver un intento del Ministerio de dar el primer paso para comenzar la reivindicación que es de ley, que está recogida también en la LOPS, acordaros, que está en la disposición transitoria tercera, está recogida nuestra transformación de técnicos superiores a la universidad cuando se establecía el espacio europeo de educación superior, que ya ha pasado, pero de nosotros se han vuelto a olvidar. Y no ha habido nadie que se haya acordado de nosotros, sino nosotros que estamos continuamente dando la barrila al Ministerio. Y nada más. Pensar que solamente falta nuevamente volver a que hagamos movilizaciones, que haya una mentalidad de los compañeros y que seamos muchos los que nos apuntemos los que nos subamos a este carro y tiremos de él. Se ha avanzado bastante. La huelga no fue algo que no nos sirvió. Nos sirvió para sacar a cantidad de gente de los servicios que estaban haciendo nuestras funciones, ¿vale? Tanto el grupo de superior nuestro como el inferior nuestro, cobrando lo mismo que nosotros por hacer lo mismo que nosotros y ocupando puestos que eran nuestros. Eso se ha conseguido. Hay excepciones, hay sitios donde no se trabajó nada, donde organizaciones que estaban ocupando esa parcela, esa comunidad, no hizo nada, a pesar de los logros que se habían conseguido en otras, teniendo estos antecedentes. Es decir, te podías copiar y pegar, ahí servía para tratar de que dejaran de ocupar los puestos que legítimamente nos tocaban, ¿no? Yo creo que lo que nos ha costado llegar hasta aquí, hay gente que no ha tenido interés en saber el recorrido profesional que hemos tenido, la historia es importante. Hay técnicos que no saben nuestra historia, hay técnicos que prácticamente le ha tocado en la lotería el puesto de trabajo, que se a ver, entre comillas eso, ¿vale? Porque le ha costado sacarse su título, ¿vale? Pero ¿cuánto te ha costado llegar a ese puesto de trabajo? Prácticamente lo has tenido muy fácil. Los que hemos estado anteriormente nos han montado expedientes, nos han puteado en los turnos, nos han hecho de todo. Esa historia la tienen que saber ellos. A lo mejor para ellos ya no es importante, pero para nosotros, los que lo hemos vivido y que hemos hecho ese camino para que ellos estén mejor, lo deben de saber. Yo a lo que me quiero referir es que el tema de la movilización es importante. Para movilizar tienes que tener conocimiento de lo que es nuestra profesión, ¿vale? Eso es. Tienes que saber la lucha que llevamos, que hemos llevado, y que la lucha no se ha parado aquí. Es que estamos casi igual en el tema formativo. ¿Qué nos han hecho? En el 14 creo que fue, nos cambiaron los decretos y nos pusieron un titulito más guapo. Ahora ya somos técnicos superiores en el banco, ¿vale?
yo no lo centraría solo en el dinero, que también, que lo mismo para gente es en estímulo. A mí una cosa que me ha jodido, y perdona la expresión, siempre ha sido la ignorancia. El que te ignore, me refiero, ¿no? Muchas veces pasamos por nuestro servicio y somos ignorados como profesionales o como profesión. Eso a mí me fastidia. Entonces, yo quiero tener un mejor nivel formativo, quiero tener un mejor encuadre y quiero parecerme a los países de referencia. Y quiero ser europeo de pleno derecho. Yo no quiero más injusticia, me jode que me traten injustamente. Entonces, eso me obliga a pelear por cambiar mi situación, ¿no? Yo terminé de estudiar en el año 92 en el Instituto de Formación Profesional número 2 de Huelva. Mi primer trabajo como técnico lo conseguí en el año 1996 en el Hospital de Viladecans de Barcelona. ¿Sabéis por qué no había trabajo para los técnicos de laboratorio? Pues mi título pone técnico especialista de laboratorio de análisis clínicos, porque mis puestos estaban siendo ocupados por otros profesionales, ¿vale? Eso a mí me hervía la sangre. Decía, joder, si yo he estudiado aquí, me han dicho que yo podía estudiar aquí, el sistema me ha preparado esto para que yo me forme y pueda trabajar de esto, ¿por qué no puedo trabajar de esto, ¿no? Bueno, con el tiempo se han ido consiguiendo cosas, no ha caído del cielo. El tema del intrusismo, la huelga de técnicos ha tenido mucho que ver, donde hubo trabajo y la gente se ha organizado, el intrusismo ha bajado, donde la gente no se había movido nunca o había asociaciones que son eternas, pues la cosa se había movido poco, etcétera. Cuando aquí estamos intentando ir a la unión e intentar crear estructura, crear profesionales de las especialidades para trabajar todos juntos, para hacer número, porque el número importa y mucho, y solo tengo la prueba del colegio de la Comunidad Valenciana, nos vamos disgregando y vamos creando más asociaciones, más asociaciones. Tenemos, yo es que sé cuántas asociaciones tenemos y vaya por delante, yo soy el presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, es una sociedad autonómica que decidimos con compañeros de otras comunidades crear algo más grande para unir. Somos una sopa de letras, no podemos tener tantas sopas de letras. Tenemos 4 o 5 sindicatos de técnicos. ¿Cuántos tiene la enfermería? ¿Cuántos tienen los médicos? ¿Cuánto tienen los auxiliares de enfermería? Y vaya por delante, yo siempre lo he dicho, cuando hemos hablado con otras asociaciones para buscar el encuentro, que algunas ni respondieron nunca, se les ha dicho, no es una cuestión de cargos. Yo, si el tío o la tía, mejor dicho, la tía o el tío más preparado, y permitirme la expresión, decir tío, la persona mejor, ¿no? Es más correcto. El más preparado, yo quiero trabajar a su lado. Porque habrá uno más preparado que yo y mejor formado. Yo quiero estar a su lado y trabajar con él y que él me dirija para hacerlo. Y ojalá lleguemos a ese punto, porque la unión hace la fuerza y ahora necesitamos ir todos juntos. Hombre, pues si tenemos que... Deberíamos de empezar a pensar ya en movilizaciones un poco más... No empezar con una huelga, por ejemplo. Podríamos empezar teniendo concentraciones en las puertas principales de los hospitales y ir concienciando a la gente de que se nos viene algo importante encima. Una huelga no es una fiesta, es algo muy duro y es algo que tenemos que prepararla de base y organizarla bien. Podemos hablar de las cajas de resistencia, podemos hablar de qué tipo de manipulaciones nos van a hacer cuando estemos en plena huelga. Podemos hablar de muchas cosas que van a ocurrir y que van a saltar a la palestra en un proceso tan desagradable como es una huelga. Y la caja de resistencia funciona muy bien. Una caja de resistencia no es más que aportar un dinero, todos los que están dispuestos a ir a la huelga o no, pero aportar todos ese dinero a fondo, de alguna manera a fondo perdido. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos con las nóminas, con los descuentos económicos que nos va a corresponder a cada uno, poder devolver ese dinero. Al final de todo este sistema, a todos nos habrá costado lo mismo. A nosotros, por ejemplo, yo creo que nos costó unos 200 o 250 euros a cada técnico la huelga del 2005 y estuvimos casi unos 40 días de huelga. Y a todos nos costó lo mismo. Y luego el tema de manipulaciones que hizo la Dirección de Enfermería para boicotear la huelga. A un técnico le ponían a trabajar todos los días sin posibilidad porque le ponían de servicios mínimos continuamente
y a otro técnico le obligaban a estar de huelga continuamente porque no le ponían servicios mínimos. ¿Qué pasaba? Un técnico estaba todo el tiempo haciendo huelga y claro, se empezaba a crear un temor y un miedo de decir, yo no voy a poder resistir esto, yo no voy a poder resistir y aguantar un mes cuando llegue al final de mes y vea que no tengo dinero, que no cobro nada, porque eso es así. Y bueno, pues eso hay que ser muy fuertes, hay que estar muy preparados y concienciados, porque bueno, pues vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver, en una huelga se ven todas las maldades y sobre todo de la dirección de enfermería y la dirección médica también. Límites, según lo que ponga en nuestro servicio, en los servicios mínimos que se aprueben y que lleguen a un acuerdo, pues no sobrepasarnos esos servicios mínimos. Si ese servicio mínimo me dice que yo tengo que atender tan solo a los pacientes oncológicos en las urgencias, pues no voy a atender a nadie más. Y aunque esté trabajando en el hospital, yo digo, estoy de huelga y yo solamente voy a atender a los pacientes oncológicos y a los pacientes que vengan urgentes. Y el resto se van a ir a casa. Y bueno, pues así es la forma y bueno, una de las partes que quería comentar así un poco para iniciarnos en el tema este de la huelga, que también vosotros tendréis que comentar muchas más cosas. Las batallas se ganan con táctica. Una de las cosas es la táctica, pero otra es también con medios. Es decir, el tema de la bolsa de resistencia se basa en el apoyo mutuo de todos los compañeros y la solidaridad que debe de haber. El reparto luego ya se verá cómo lo hacemos. Pero la batalla se gana con táctica. Y la táctica, en principio, es que la huelga es lo último que se debe de hacer. ¿Vale? Hay cosas que joden tanto, que joden más, perdón con la palabra, hay cosas que fastidian. No te preocupes, Paco. Hay cosas que fastidian más que la huelga, porque la huelga lo que hace es la última medida que te queda. ¿Qué sabe la administración? Pues sabe mucho. Estos no me van a aguantar 20 días. El tema de movilizarte, el tema de que el gerente te vea la cara en la puerta del hospital, que el hospital salga, ¿vale? Que el hospital salga en prensa. Hay un conflicto en ese hospital. Los técnicos están movilizados. ¿Por qué? Vendrá la prensa y te dirá ¿por qué se está movilizando usted? Entonces, te acuerdas del gerente, con buenas palabras, te acuerdas del gerente, te acuerdas del consejero o consellera y te acuerdas de la ministra, ¿vale? Y explicas por qué estás en huelga. Y se van a enterar de la problemática que tenemos. La problemática que tenemos los técnicos. La huelga triunfó. Vamos a ponerle comillas. Triunfó. Solamente es que fuimos traicionados. Hubo 2 organizaciones sindicales a nivel nacional que hoy están detrás de la plataforma esa que defiende las funciones y al colectivo de auxiliares de enfermería, que nos traicionó vilmente. Se paró la huelga, se paró las movilizaciones porque ministerios, los 2 ministros y las ministras en aquel entonces, y comisiones y UGT nos vendieron. Sí, hay una cosa que muchas veces los técnicos no son conscientes, ¿no? Y es que, y ya quedó demostrado en 2005 y luego lo que yo viví en 2003 en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, y es que la importancia de nuestro trabajo, además de la relevancia que tiene a nivel sanitario, es que sin nosotros los hospitales no funcionan. Es decir, cuando un técnico superior hace huelga, laboratorio, anatomía, imagen, medicina nuclear, radioterapia, se paraliza todo el hospital. No hay altas, porque no hay pruebas diagnósticas que verifiquen la anamnesis clínica o el estado clínico que presente el paciente. No hay cirugías, porque no se han podido hacer preparatorios para esas cirugías. No hay funcionamiento normal del hospital y queda paralizado. Y esa fue una ventaja que tuvimos, por ejemplo, en el año 2003 en la Comunidad de Madrid cuando hicimos huelga, que como no sabían, nos despreciaban, no sabían ni quiénes éramos, nos pusieron unos servicios mínimos de fin de semana, como la misma actividad que puede haber un fin de semana, solo la urgencia,
Y claro, cuando la contestación del colectivo fue con datos oficiales, vuelvo a insistir, nosotros teníamos nuestros datos y coincidían con los oficiales, pero los datos oficiales de la Comunidad de Madrid entre el 10 de junio y el 24 de junio del 2003 fue del 92,1% de media de seguimiento de la huelga. ¿Vale? Pero nos están arrinconando y llevando a una situación en la que tenemos que empezar a mentalizarnos. Hay veces que los compañeros dicen, bueno, es que en mi servicio nadie va a hacer huelga, o es que en mi servicio, mira, vuelvo a una de las cosas que los que me conocen o me oyen hablar, dar las brasas que doy, muchas veces he repetido. Y es que yo ya hace muchos años me cansé de evangelizar, ¿no? De ir a los servicios a convencer a todo el servicio de que había que hacer una cosa, o de que había que hacer una huelga, o de que había que hacer una petición de coordinador, o de que había que hacer una... No, yo tiro de los compañeros que quieran tirar adelante. Entonces, cuando en un servicio... A lo mejor, solo se ponen de huelga a 4, también estás causando un daño brutal, porque si esas 4 personas están en sitios estratégicos, 4 o 10, de 40 o 80 que haya en un servicio, también paras muchas cosas. Pero sobre todo, lo que aprendimos en la del 2003 fue un movimiento de explosión, era algo salarial, económico, que parece que afecta más a la mentalidad de alguna gente, pero fue una explosión, ya os digo, de índices de 92,1% de seguimiento de huelga, con hospitales, como recuerdo el Universitario de Móstoles, con el 100% durante todos los días de huelga. Pero en el 2005 era más difícil, ¿no? Porque la deslocalización de las organizaciones nuestras respecto a otros territorios, teníamos muchas dudas de cómo podía salir aquello, ¿no? Nosotros empezamos la huelga haciendo una ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y la huelga empezó aquel 3 de octubre con el seguimiento de muchos técnicos, pero no de todos. Pero lo que se fue generando los demás días, cuando veían las reivindicaciones y cuando veían la actitud de algunos compañeros en los servicios, llevó que en algunas regiones la suma fue brutal y total. Entonces, no tengáis miedo a que es que en mi servicio la gente no quiere hacer huelga y tal. Ya, el ciudadano normal no quiere hacer huelga. Paco Montero no quiere hacer huelga. Pero es que hay veces que no te dejan otra opción en la vida. Entonces, vamos a intentar llegar a batir todas las posibilidades para no tener que llegar a unas movilizaciones de ese calibre, con lo que implican en la sanidad, con lo que implican en la salida o la supuesta salida de una pandemia y un intento de recuperación de listas de espera que se han visto ya así del Sistema Nacional Español debido a su pésima gestión en todas las comunidades autónomas prácticamente. Tiene unas listas de espera que la ciudadanía no merece. Nosotros vamos a agravar ese caso. Lo vamos a aumentar y amplificar, pero no nos han dejado otra salida. Y es otra arma que tenemos que usar, el momento en el que estamos. El momento en el que la sanidad ha sufrido un varapalo brutal con toda la pandemia y que se pretende recuperar a partir de que esto vaya acabando o que vayamos saliendo de la pandemia. Pues también tenemos que usarlo como arma. No nos dejan otra opción. No estamos pidiendo que inventen nada, lo digo siempre. Están incumpliendo normativa, incumpliendo legislación, incumpliendo acuerdos del Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Por qué? ¿Por qué creéis o qué explicación le podéis dar vosotros a los compañeros de por qué creéis que los centros de formación profesional no se explica a los técnicos esto de, no, vosotros en Europa lo mismo deberíais estar en la universidad y no aquí? ¿Por qué creéis que es? Yo sé la respuesta, pero... Yo sé, cuando he hablado con autoridades sanitarias o educativas siempre digo lo mismo, habéis puesto a cuidar el rebaño al lobo. ¿Sabes? Claro, si tú en una escuela de FP en España donde un técnico no puede ser profesor, ¿quién le está formando? Un profesional que le da igual lo que se haga fuera. Si te vas al hospital y el que te dirige es un enfermero, tampoco te está ayudando. Yo creo que aquí tenemos que hacer mucha pedagogía, todos y cada uno de nosotros, cuando nos vienen los alumnos, hacer pedagogía, explicarles la situación, porque en la escuela no se lo van a explicar y lamentablemente las organizaciones de técnicos, y yo hablo por las que conozco, que son las que estamos aquí, no tenemos tiempo material, ni infraestructura, ni compañeros y compañeras que puedan irse a dar charlas en la escuela, y menos en esta época de pandemia, ¿no? A nivel masivo, a nivel pequeño sí que lo hacemos en algunos sitios, pero sí, es verdad. Es probable que el compañero que ha dicho que por qué no se les dice en los institutos que en Europa son grado, a lo mejor es que tienen miedo de que sepamos o de que sepan los alumnos en ese momento de que ellos no van a poder salir a Europa a trabajar una vez que terminen la titulación. Y que cuando se con su título no se van a poder ir a trabajar ni tan siquiera al país vecino Portugal, porque nos dan 30 vueltas. Bueno, a ese alumno, a ese chico que sale, le dan 50 vueltas, pero de la noche a la mañana.
nos encontramos con un problema con la dirección de enfermería. Los facultativos, que muchos de ellos no les interesa que seamos titulación de grado, los facultativos que están con nosotros. Y por otro lado, el profesorado de secundaria, que tampoco les interesa que les quitemos la guinda del pastel. Entonces, es tan grande al monstruo que nos enfrentamos, que es que o vamos todos juntos y vamos todos los técnicos y nos concienciamos todos, empezando por movilizaciones. Nosotros, exacto, días después, entonces éramos FETES Cataluña y FESITES Cataluña, organizaciones extintas y que a su vez dieron pie con otras organizaciones a lo que tenemos hoy, SETS y SIETES. Nos reunimos con el impulsor de ese grado días después y nos explicó el porqué. Por un lado, educación, la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Educación lo había tumbado. Parece ser, esto siempre son hipótesis de trabajo, había una presión por parte de las escuelas de formación profesional. Eso la parte de educación. Por la parte de sanidad no se sabía de quién eran las presiones, pero el Departamento de Sanidad lo paralizó. Días después estuvimos reunidos con la responsable profesional en aquel momento de la Generalitat de Cataluña y, bueno, la reunión desde mi punto de vista fue muy tensa porque la respuesta que se le daba a esa facultad era una respuesta indignante para el colectivo profesional. Y así se lo hicimos saber a esta persona. Y había sido paralizado por los lobbies. Nosotros intuimos, no sé por qué, que podía ser un lobby que va de Verde y sus colegios, ¿sabes? Pero eso era una intuición que no, lo mismo no era, ¿eh? Y creo que también había algo de presión ahí por parte de algunas entidades que representaban a los facultativos especialistas de radiología. Pero hablo que en ningún caso supimos qué, porque este responsable político no lo quiso decir en ningún momento, ¿no? A esto hay que añadir, y esto lo hablamos la semana pasada, que está también las empresas privadas que se dedican al diagnóstico, ¿no? Que tampoco les interesa que subamos de nivel, porque si subimos de nivel somos mano de obra más cara, entonces ahí la bola se va haciendo grande, ¿no? El silencio informativo no es nuevo, ¿eh? Eso es lo que yo te iba a decir. El apagón informativo... al menos para el colectivo de técnicos no es nuevo. No es nuevo. Ya lo sufrimos en el 2005 y anteriormente. Lo único que entienden es el escándalo. Eso es. El escándalo sí que le da pábulo. Pero si no hay escándalo, no hay noticia, ¿vale? Exacto. Y el emplear los medios periodísticos no está a nuestro alcance, porque ya ves que no te hacen caso. Pero tenemos, las tecnologías han cambiado muchísimo. Tenemos medios tecnológicos, informáticos y tal, que lo podemos aprovechar. Y yo resumiría de lo que hemos hablado ahora todos, los obstáculos que, por ejemplo, contaba Jesús, de formación, de facultativos, de enfermería, de la administración que no quiere complicarse la vida. Lo resumiría en dos puntos. Primero, concienciar, divulgar al máximo por estos medios que disponemos, llegar a los colegios, bueno, que es muy difícil todo, porque presencialmente es difícil, también en los medios es difícil, pero intentarlo de machacar por estos medios informáticos que tenemos de Internet. Sufrimos un apagón informativo como pocas veces ha pasado, no solo apagón informativo, sino manipulación. Pero se supera. Acabamos teniendo media hora en televisión española, acabamos abriendo telediarios de Antena 3, acabamos saliendo en prensa en El Mundo, en El País y en todos los demás diarios. Pero sí existía ese apagón informativo. ¿Y sabéis de dónde venía? De los comités de empresa de las redacciones. No interesaba a aquellos que luego vinieron a salvarnos y a negociar por nosotros en el ministerio. No interesaba que supieran la realidad de lo que pasaba y de la sanidad española entonces, porque pedíamos el grado, pedíamos el final del intrusismo, la figura del coordinador y una serie de cosas más. Nosotros, estando en el encierro de la Facultad de Medicina, en la huelga de hambre, una noche, os acordaréis, Jesús Morillo y Paco Calvo, colamos, porque nos lo pidieron así, a la 1 de la mañana, saltando verjas y demás historias, a unos periodistas de Antena 3 que estuvieron con nosotros hasta las 6 de la mañana, recibiendo todo tipo de información y documentándolos para que se las llevasen a las redacciones. Entre esa documentación estaba la situación que teníamos nosotros con la titulación. No existía el grado en Europa como entonces, no existía el espacio europeo de educación superior, aunque ya se veía que llegaba, pero las diferencias que teníamos con Europa, las carencias formativas y la
misma operación que se ha repetido esta semana con el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE con las amenazas veladas, que son públicas, las que vemos, ¿no? Luego están las que están por debajo de por dentro de la puerta del ministerio y en los despachos, las públicas en prensa, de que cuidadito con hacer caso a algo de lo que digan los técnicos, que nos movilizamos. Bien. Al día siguiente, después de haber estado 5 horas de madrugada con nosotros allí en la facultad y llevándose, me acuerdo que entonces usábamos CDs, ¿no? Como para documentarlos, para grabar la información. Después de llevarse decenas y decenas de CDs con toda la documentación y estar sorprendidos de la situación que teníamos, siendo los profesionales a lo que nos dedicábamos y demás, no salía nada en Antena 3 ni en Telecinco, ¿no? No salía nada. Y fueron ellos mismos los que nos contaron, que es que los comités de empresa de las redacciones, a cargo de delegados que se dicen sindicales y de organizaciones de clase, vetaban en toda la medida de lo posible la información de los técnicos. Llegamos a tener una portada de un periódico, de un panfleto, de un pseudo panfleto, portada, en la que, sabiendo que nosotros estábamos en huelga de hambre dentro, dijeron, ¿en huelga de hambre? Y sacaron a un compañero de los nuestros de hospitales que nos venían a ver a la facultad todos los días a las 3 de la tarde, empezaban a llegar riadas de gente, incluso por la mañana los que trabajaban de tarde, que se estaba comiendo un bocadillo en la puerta. Y para ridiculizar y tirar por adelante la huelga de hambre, sacaron en portada: estos son los que están en huelga de hambre, a un técnico comiéndose un bocadillo. Todo eso lo vencimos. Es verdad que hubo gente que se tuvo que ir al Pirulí, de Televisión Española, Santiago Rojo, jubilado ya, compañero nuestro al frente, a exigir a Lorenzo Milá que diera la noticia, que se dejara de los vetos que tenía en las redacciones, y sacarlo de los informativos de la noche y bajar a la planta de recepción de allí del Pirulí a decirle que se le da vergüenza informar, y no informar de una situación con 19 personas en huelga de hambre por unos motivos más que justificados, que no habían dicho ni mu. Pues con acciones así de los que estaban fuera y los que estábamos dentro, se consiguió que un equipo de Televisión Española se desplazara a la Complutense y tuviéramos una entrevista de media hora en televisión, cosa que es pues muy difícil, ¿no? Media hora en televisión vale mucho dinero y mucho esfuerzo. Es decir, que nos van a poner todos los impedimentos que querían, nos van a llamar de todo, nos van a acusar de que estamos destrozando la sanidad, de que hay una pandemia y no vamos a estar haciendo las PCR ni las radiografías, cosa que es mentira porque son pruebas urgentes que van a estar siempre en servicios mínimos. Nos van a decir de todo, pero que todo eso se supera y se vence y se gana. De cuando la huelga del 2005, los países africanos, ¿no? Cualquiera que tenga acceso pueda verlo a nivel de Universia, por ejemplo, que es una web del Banco Santander de universidades y titulaciones en otros países, que coja Cabo Verde. África. ¿Vale? África, una isla que está muy al sur de Canarias, pero bueno, está ahí. Colonia portuguesa. Colonia portuguesa que vea sus planes. Es colonia portuguesa. Es colonia portuguesa que vea sus planes de estudio. En toda América existe por ejemplo, en la parte de rayos son los licenciados en imagenología. Joder, que no me sale. Quiero decir, todas las sociedades científicas, todas las sociedades avanzadas o en vías de avance, todas tienen a sus profesionales del diagnóstico y tratamiento en nivel que corresponde. Todas, menos España. Todas. Y cuando digo todas, son todas. Hay un consejo que se realiza, el Consejo Internacional de Protección Radiológica, que en el 2017 se hizo en el Ministerio de Sanidad aquí en Madrid, y vinieron de todos los países latinoamericanos, Estados Unidos, también vino gente de Canadá, Portugal, España y el Reino Unido. Y todos los países latinoamericanos vienen a España a ver el tema de los 10 puntos que sacaron en Bonn para mentalizarnos de la radioprotección, protección radiológica en todos los niveles. Luego había opciones de salir, la gente que estábamos allí viendo el consejo, y decir las situaciones que teníamos en nuestro país o cómo lo veíamos. Yo tuve la oportunidad de salir y explicar en qué situación estaba la titulación de los técnicos en España, porque como había también médicos y especialistas de medicina nuclear, pues evidentemente les pregunté directamente que qué profesionales le llegaban a ellos desde que hubo estas transformaciones en nuestra titulación. Y dijeron que que la titulación, que el profesional que no le llegaba era nefasto en formación, porque no tenían los técnicos superiores que ellos necesitan en medicina nuclear.
Bueno, pues después de escuchar y reclamar por un radio-oncólogo del Hospital de Puerta de Hierro, después de escucharme a mí, la reclamación de la titulación universitaria para los técnicos de España, después de escuchar a una técnico que trabajaba que venía en la mesa, en una mesa que venía desde Argentina, pero que era técnico española, era una técnico española, pero que trabajaba en Argentina y tenía su titulación homologada a Argentina, que es universitaria. Y también explicó la situación de los técnicos y el tipo de formación que teníamos en España y qué es lo que tenía que haber hecho para luego estar en Argentina. Los compañeros de Brasil, de Perú, de Chile, decían, o sea, que venimos aquí pensando que vamos a aprender, que vamos a ver cómo lo estáis haciendo vosotros y nos estamos dando cuenta de que quien lo estamos haciendo bien somos nosotros y no vosotros. O sea, fue así. Que cuando vean que tú te estás dejando la piel en una huelga por mejorar su situación, o sea, la tuya y la del otro, normalmente la ética, la moralidad o como le queramos llamar, el comportamiento de la gente da el paso. No es porque se sientan obligados, forzados, coaccionados, sino voluntariamente. Decía Paco, indiscutiblemente, ya lo alertamos en su día, de hecho tenemos vídeos incluso explicando lo que es el Grupo B, lo importante que es lucharlo para no mezclarnos con otras profesiones, con otros profesionales, los cuales son muy respetables y es lógico que luchen por sus mejoras y yo si estuviese en esas profesiones seguramente lo haría también, pero no tenemos que mezclar churras con merinas, ¿no? Que se suele decir. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Conseguir mejorar. ¿Dónde queremos estar? Allí. Pues tenemos que luchar. El vídeo con el que hemos empezado dice, claro, no va a venir nadie con una varita mágica y te lo va a dar. No, esto hay que lucharlo, hay que pelearlo. Son muchas batallas. Yo sé que es cansado, y es muy cansado y es interminable si quieres, pero bueno, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que pasar del pasivo al activo. Durante la pandemia nos han maltratado, yo por lo menos así lo he sentido que nos han maltratado como profesión y como profesionales. Tenemos que estar cabreados, tenemos que demostrar que estamos cabreados y así se lo estamos haciendo llegar desde estas organizaciones, tanto SETS como SIETES como el Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana, que somos 3 tipos de organizaciones representativas a nivel de todo el Estado y de todos los técnicos superiores sanitarios de las diferentes especialidades, muy importante eso, de las 11 especialidades, si bien hay unas que somos mayoritarios porque somos más numerosos sencillamente, ¿no? Somos más titulados, ¿no? Entonces es muy importante las herramientas, estas organizaciones son muy importantes, pero estas organizaciones, si no tenemos una masa informe que la acompañe, que quiera luchar, que quiera cambiar su realidad, no sirve para nada. Nosotros podemos ser los mejores del mundo, podemos ser el Steve Jobs de la lucha profesional de los técnicos, pero va a dar igual, porque si no tenemos de nadie detrás, no vamos a ningún sitio, ¿no? Es lo que decía Graciano. Si la herramienta está, pero la gente está dormida, no vamos. Bueno, y con esto ponemos fin a nuestro debate de hoy. Espero que os haya gustado la selección de momentos que hemos elegido para este debate. Y nada, deciros que nos vemos con una próxima entrega de Debates TSS la próxima semana. Os lo iremos anunciando, como siempre, por redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias y, bueno, lo que os decimos siempre, cualquier duda, sugerencia, nos escribís por redes sociales y os contestamos lo antes posible. Un saludo.